¿Es en serio que tú buscaste a Dios? Algunos de nosotros hemos usado en algún momento algunos de estos términos. ¿Por qué no buscas a Dios? O algunos otros decimos que cuando andamos más tristes, cuando más hundidos estábamos, cuando las cosas estaban mal, decidimos buscar a Dios. Es necesario que entendamos la gracia de Dios. Quédate con nosotros. Es necesario que a la luz de la Biblia nosotros entendamos este tema. No lo podemos desarrollar basado en filosofías o en pensamiento o en lo que nosotros creemos. La Biblia siempre nos tiene que hablar y nos tiene que aclarar todas estas dudas. Cuando hablemos del tema, empecemos por la carta de los Romanos. El apóstol Pablo no fundó esta iglesia, pero en el capítulo 1 nos dice que siente un fervor muy grande por predicar acerca de los misterios de la salvación. Quiero dejarte claro, el tema general de la carta a los romanos es la justificación por medio de la fe. En el versículo 9 nos explica y nos dice, ¿somos mejores nosotros que los judíos? Es una interrogante muy fuerte para la carta a los romanos. Los gentiles no eran mejores que los judíos. Y en el versículo 9 dice que tanto los judíos como los gentiles teníamos la misma condición, el pecado. Del versículo 10 al versículo 12 hace una lista el apóstol Pablo que yo quiero que tú entiendas. Número 1, no hay justo. Número 2, no hay quien entienda. Número 3, no hay quien busque a Dios. Número 4, todos se desviaron. Número 5, se hicieron inútiles. Número 6, no hay nadie que haga lo bueno. Esto quiere decir que el hombre estaba imposibilitado de buscar a Dios. Sí, era imposible que tú y yo buscáramos a Dios por las razones que da el apóstol Pablo. Ninguno de nosotros pensaba en hacer lo bueno debido a la naturaleza caída por el pecado de Adán. Adán nos contagió el pecado o nos contagió la naturaleza caída. ¿Esto qué quiere decir? Que ni tú ni yo teníamos la intención de buscar a Dios. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos eran malos, nuestras intenciones eran malas. Ahora, si ya entendimos que nosotros estábamos imposibilitados de buscar a Dios, caminemos entonces ahora hacia la carta a los Efesios. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, del versículo 3 al 14, nos vuelve a dar argumentos muy fuertes acerca de la salvación. De igual manera, me permití hacer una breve lista. En el versículo 3 nos habla y nos dice que el Padre nos bendijo con una bendición espiritual. No está hablando de una bendición carnal o terrenal, es decir, no habla de un carro, no habla de una casa, sino habla de la bendición que nos dio a través de Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en los lugares celestes. Nos deja claro en el versículo 1 que nuestra actitud debe de ser de bendecir a Dios. Número 2, porque Él nos bendijo de manera espiritual. Número 3, en que Él nos escogió. Nos deja claro el apóstol Pablo que debemos alabar a Dios porque Él nos ha bendecido. Y la manera que nos bendijo es que el Padre nos escogió. ¿Y nos escogió para qué? Inciso A, nos escogió para ser santos y sin mancha. Yo quiero decir que la palabra santo significa apartado para. Entonces, desde la perspectiva griega, lo que el apóstol Pablo dice es que Dios nos escogió o el Padre nos escogió para ser en exclusivo solamente para Él y limpios, sin pecado. Nos escogió para ser sus hijos a través de Cristo. Inciso B, nos escogió para ser hijos de Él a través de Cristo. Inciso C, nos hizo acepto en el amado. Nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia para poder comprender o entender el misterio de la salvación, o mejor dicho, el misterio de su voluntad. Y F, para que pudiéramos ser parte o para poder recibir su herencia. Entonces, ¿qué nos deja claro el apóstol Pablo en la carta de los Efesios? Que desde la eternidad el Padre había preparado o había arquitectado la salvación para nosotros. Nuestra naturaleza estaba caída,
Nuestra naturaleza no podía buscar a Dios, pero ¿sabes algo? Dios sí podía buscarnos a ti y a mí. El argumento paulino nos deja claro que a través de Jesucristo nosotros pudimos entrar al trono de su gracia. ¿Esto qué quiere decir? A través de su muerte en la cruz del Calvario, Él nos dio vida y vida en abundancia. Pero ojo, nosotros estábamos imposibilitados de buscarle, pero el plan comenzó en el Padre y terminó en nosotros. Entonces, tú y yo siempre fuimos el objetivo del Padre, solo su gracia. En el capítulo 2 del mismo libro de Efesios, del versículo 1 al 9, el apóstol Pablo vuelve a retomar el tema. Ahora nos dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Número 2, nosotros vivíamos en nuestro deseo de nuestra carne. Nuestra voluntad estaba entregada a los deseos de la carne y a nuestro pensamiento. En pocas palabras, nosotros éramos el pecado y por eso el apóstol Pablo dice que éramos hijos de ira. Número 3, pero dice el apóstol Pablo que Dios era rico en misericordia y en amor. Número 4, pero Él decidió mostrarle a todas las generaciones lo grande que es su amor y su misericordia y la trascendencia que puede tener en nosotros. El número 5 y 6 está en los versículos 8 y 9, que para mí son la parte más fuerte de este capítulo. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y subraya, esto no es de nosotros, sino es un don de Dios y no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Esto qué quiere decir? El apóstol Pablo nos deja claro desde el primer versículo que Él nos dio vida a nosotros. No nosotros buscamos la vida. Él decidió darnos la vida y lo decidió para mostrar en todos los tiempos su grande amor y su misericordia, porque nosotros éramos dominados por nuestras pasiones terrenales y no podíamos buscarle a Él. ¿Qué podemos ver entonces en ello? En que el apóstol Pablo subraya que no es algo de nosotros, sino es un regalo inmerecido de Dios, que a través de la fe nosotros le busquemos. El Espíritu Santo sacude nuestro corazón y nos lleva a Cristo. Y una vez que nosotros hemos llegado a Cristo, Cristo nos limpia, nos purifica y nos lleva hasta el Padre. Y esto no es por un esfuerzo humano, sino es porque Él lo quiso hacer, para que nadie se pueda gloriar de su salvación. Todo radica en Él, por Él y para Él. Bendita gracia. Ahora vayamos a la carta de Colosenses capítulo 1 del 19 al 22. Número 1. Le agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud de Él. Número 2. Y por medio de Él reconciliarnos todas las cosas, hasta nosotros mismos con el Padre. Y esto es mediante la sangre en la cruz del Calvario. Número 3. Nosotros éramos extraños y enemigos de Él, porque nuestra mente pensaba cosas malas y hacíamos cosas malas. Es decir, nuestras obras eran malas, pero el Padre decidió a través de Jesucristo reconciliarnos con Él. Número 4, esto sucedió a través de su sangre y su cuerpo clavado en una cruz, sufriendo por ti y por mí. Ese fue el sacrificio perfecto. A través de Jesucristo, Él nos reconcilió. Una vez más nos dice el apóstol Pablo que nosotros estábamos imposibilitados. No podíamos. Nuestra mente y nuestra voluntad y nuestros hechos eran de obras malas. Pero Dios, en su grande amor y en su misericordia, nos envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario, y a través de Él pudiéramos nosotros tener vida eterna. Tenemos que notar el trabajo del Espíritu Santo en redarguirnos del pecado y llevarnos a Cristo. Y una vez más, Cristo llevándonos al Padre. Hermano, no es una cuestión de tuya y mía, es una cuestión de Dios. Hermano y amigo que me escuchas, el apóstol Pablo nos deja claro en Romanos, en Efesios y en Colosenses que la salvación se centra solamente en Dios. No es por nosotros, no somos nosotros los que corrimos a Él.
Él decidió enviarnos a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Todo se arquitectó en el cielo para ti y para mí. La elección fue divina, no humana. En medio de nuestros problemas tenemos que recordar que nosotros somos amados de Dios. Por eso Él decidió buscarnos. Por eso Él decidió regalarnos su salvación. Por eso el trabajo del Espíritu Santo, de Jesucristo y el Padre en nosotros se ha hecho efectivo. Él está contigo y siempre estará contigo, porque Dios eligió salvarte. Gracias por seguirnos en nuestro canal Tribuna Bíblica. Espero te haya gustado y te hayas quedado hasta el final. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.